tener el respaldo, ¿sí? Bueno, entonces nosotros en el área de software vamos a desarrollar aplicaciones móviles y cuando hablamos de aplicaciones móviles tenemos que hablar de smartphone, tenemos que hablar de tabletas, a lo mejor tenemos que hablar de alguna Surface por ahí, ¿sí? Que es tecnología Microsoft, o bien tenemos que desarrollar aplicaciones de escritorio, de consola, tenemos que desarrollar por aquí a lo mejor alguna biblioteca, ¿sí? Los mecatrónicos son muy ad hoc a generar bibliotecas para que puedan ser consumidos por algunas aplicaciones, por algún equipo en particular, ¿sale? Les comento que en una ocasión se acercó un empresario con su servidor y me pidió de favor que lo apoyara porque su negocio era crear incubadoras. Esas incubadoras para los bebés de las que están en los hospitales, pues ellos estaban tratando de hacer una tarjeta, te estoy hablando hace como unos 10 años, ¿sí? Para que esa tarjeta pudiera controlar muchos sensores de la incubadora. Entonces, la incubadora, por lo general, te voy a poner una imagen. No, no es incubadora de pollitos, ¿eh? O incubadora de negocios tampoco. Bueno, entonces vean que acá tienen ustedes incubadoras que por lo general están en un área de especialidad, ¿sí? En los hospitales para que pongan aquí a los recién nacidos y los pongan en observación, ¿sí? Entonces, estas incubadoras, pues las tienen ahí en un área especial y por acá luego tienes enfermeras que están haciendo sus rondines, pero por lo general a mí me tocó estar en un área de este tipo. Dejan a los bebés pues ahí un tiempo determinado y luego están haciendo otras actividades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues puede ser de que este bebé empiece a tener problemas de salud o la incubadora haya tenido algún problema y empieza a tener una temperatura más elevada que pueda dañar la salud de este recién nacido o puede ser que tengas la necesidad de estar monitoreando los movimientos del bebé, el ritmo cardíaco, otras cosillas, ¿sí? Entonces vean que pobres recién nacidos tienen respiradores, tienen muchos sensores conectados a su cuerpo, pero también la incubadora debe de tener algunos sensores. Entonces me decía este ingeniero, estamos construyendo nosotros una incubadora para ofrecerles una alternativa a los hospitales un poquito más barata. De hecho, en UMAP, chicos de mecatrónica estaban trabajando ahorita con problema de la pandemia en un respirador para disminuir los costos. ¿Por qué? Porque todos esos equipos vienen con materiales especializados, ¿sí? O con algunos sistemas mecánicos, eléctricos de otros países y los costos son elevados. Entonces me decía, oye, estamos haciendo una incubadora y nosotros estamos elaborando la tarjeta para que esa tarjeta esté conectado vía red a un sistema en tiempo real. ¿Sí? Nada que ver con Windows. Imagínate, pobre bebé, tiene aquí, le mandas la señal a la computadora y resulta que te sale una pantalla azul. Entonces, pum, se empieza a elevar temperatura y se empieza a calentar y empieza a tener problemas, ¿no? Entonces, por lo general, vas a tener equipos donde vas a tener tarjetas y vas a tener que elaborar esas DLL, ¿sí? Que no son otra cosa más que bibliotecas de enlace dinámico, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces, esas aplicaciones o bibliotecas de enlace dinámico, pues las tenemos que crear nosotros vía alguna aplicación para crear programas, ¿sí? Pero entonces, llega un momento en que dices, sale el concepto de Internet, ¿sí? Y resulta de que yo no solamente tengo que crear aplicaciones para computadoras o para dispositivos, sino también puedo crear aplicaciones que puedan hacer uso de ese Internet y resulta que vas a tener navegadores, ¿sí? De hecho,
ustedes pudieron observar que ahorita tengo un navegador, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer aplicaciones que van a ser nativas y eso significa que van a utilizar sensores del dispositivo, ya sea móvil o de escritorio, ¿sí? Esas aplicaciones nativas acceden directamente al hardware, ¿sí? Pero también tengo otro tipo de aplicaciones que van a ser aplicaciones que utilizan un navegador, ¿sí? Y por lo tanto son aplicaciones híbridas en un momento dado, ¿sale? Ah, ok. Bueno, esas aplicaciones. Hola Paula, está bien, no se preocupe, gracias. Nada más me recuerda antes de terminar la clase, ver lo de su asistencia por el problema que tuvo con CFE, ¿sale? Gracias por enviarme el Sí, correo. profe, gracias. Por nada. Entonces vamos a tener aplicaciones nativas y aplicaciones híbridas, ¿sale? Pero bueno, para desarrollar ese tipo de aplicaciones, yo lo que manejo es un software especializado y por lo general se le llama IDEs. Estos IDEs, que por sus siglas son Integrated Development Environment, ¿sí? Son ambientes de desarrollo integrado, pues resulta que me permiten desarrollar aplicaciones de estos dos tipos, ¿sí? Pero ¿qué creen? Yo necesito tener en cuenta que voy a tener aplicaciones, aplicaciones compiladas y voy a tener aplicaciones interpretadas, ¿vale? Bueno, ¿qué diferencia hay entre estas dos? Ah, ok. Bueno, resulta que en tu proceso de desarrollo de software, lo que vas a hacer tú es crear una aplicación por medio de un código fuente en algún lenguaje de programación, ¿sí? Lenguajes de programación, pues, tengo varios, ¿sí? Tengo Java, C, C++, C Sharp, F Sharp, Pascal, lo que ahora es Delphi, Python, ¿sí? Tengo otros lenguajes como son JavaScript, tengo TypeScript, híjoles, muchos más. Tengo Perl, tengo Libs, tengo Prolog, tengo ensamblador, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, este código fuente que está en un lenguaje de programación, ya sea de bajo nivel, de alto nivel, lo que nos ayuda a nosotros como programadores es que está en un lenguaje que podamos entender, ¿sí? Pero ¿qué creen? Resulta que luego este código fuente lo tengo que convertir a algo que entienda la máquina, ¿sí? Por lo general, esto se convierte, el código fuente, se convierte en un código OBJ, ¿sí? Código intermedio, ¿sí? Bueno, le ponemos OBJ, que es un código objeto, ¿sale? Código intermedio, y esto se convierte en un código que puede entender la máquina, que se llama código lenguaje máquina o código de máquina, ¿sí? Entonces vean que este es el proceso que yo tengo que llevar a cabo, ¿sí? Yo como programador, ¿sí? Genero un código, este código se genera en un código objeto, un código intermedio, ¿sí? Y este código llega a haber un proceso para generar el lenguaje máquina, ¿sale? Entonces, aquí lo que está pasando es un proceso de conversión de un código a otro código. Y para esto se puede llevar a cabo de una forma de compilación, ¿sí?
¿sí? ¿Para qué? Y ojo con esto. El proceso de compilación va a tomar el código fuente, el que tienes aquí, lo va a analizar, todo el archivo de tu código fuente lo empieza a analizar, ¿sí? Lo revisa que cumpla con todas las reglas semánticas, sintácticas, todas las reglas necesarias, que existan palabras reservadas que son parte de tu lenguaje, que variables estén bien, que los operadores sean los correctos, los adecuados, ¿sí? Y llega el momento en que si todo está bien, genera el código intermedio y ya después se genera el código del lenguaje máquina, que este código es el que puede entender la computadora. ¿Estamos? Entonces, vean que este proceso de compilación es una revisión de todo el código y ahí nosotros hacemos procesos de parser, ¿sí? Parser es revisión de todo el código de las sentencias, una por una, hasta que llega al final. Ojo, si el compilador no detecta ningún error, pues genera el código objeto y se genera el código de máquina. Este código es prácticamente ceros y unos que puede entender la computadora. Lo traduce precisamente a ese código nativo, ¿sale? Oye, maestro, ¿y qué pasa si encuentra un error, dos errores? Entonces el proceso de compilación empieza desde el inicio hasta el fin. Y al final me da una serie de errores, ¿sí? Que haya encontrado, pero ya no genera el código objeto. Entonces vean que este proceso es un poquito tardado porque tiene que analizar todo, ¿sí? El proceso, y si encuentra algún error, pues sabes que ya no genera los siguientes archivos, ¿sale? Ok. Oye, ¿y qué pasa con el código interpretado? Voy a borrar esto que ahorita no nos sirve. El código interpretado, y para esto les voy a pedir a ustedes que recuerden alguna ocasión que hayan entrado a una conferencia que está en otro idioma, en inglés, en alemán, en francés. Y si ustedes no saben ese idioma, ¿sabes qué? Tuvieron que pedir algún dispositivo que les permitiera escuchar una traducción. Entonces, lo que se está haciendo en esas conferencias, ¿sí? Es una interpretación, ¿sí? ¿Sale? Entonces, necesitas a una persona que es un intérprete para que vaya traduciendo, ¿sí? Lo que va diciendo el conferenciante a la audiencia. Entonces, en tiempo real, está tomando las palabras y en ese momento está traduciendo. Me imagino que aquellos que han visto entregas del Oscar, entregas del Emmy, ¿sí? Y que están viendo a la persona, el conductor, y está hablando en inglés, y de este lado el cuate que está en la televisión te lo está traduciendo, está llevando a cabo un proceso de interpretación, ¿sale? Ahí también se lleva este proceso de parser, pero esta interpretación aquí en el código fuente es línea por línea, por línea, por línea. Entonces, me imagino que en algún momento has entrado a internet, ¿sí? Has abierto alguna página, por ejemplo, Wikipedia, ¿sí? Y cuando tú abres la página, el navegador empieza a checar el código HTML y empieza a interpretar todo, y empieza aquí a renderizar, a desplegar, ¿sí? Pero ¿qué creen? Resulta de que puede ser que haya un error, ¿sí? Con el código fuente y, pues, ¿sabes qué? Empieza a desplegar la información, y cuando encuentre el error, ahí te lo dice y ¿sabes qué? No hay problema porque ya te pude desplegar todo lo demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque se fue interpretando ese código, ¿sale? Entonces,
aquí necesitas precisamente tener instalado un navegador o alguna aplicación que te permita a ti abrir ese código fuente para ir interpretando. Esas son las dos diferencias entre el compilado y el interpretado, ¿sí? El compilado va a revisar desde inicio hasta fin el código fuente para verificar que no tenga errores. En caso de no tener errores, genera código intermedio para generar un código en lenguaje máquina y ya te lo deja para que sea un ejecutable, ¿sí? En cuestión del interpretado, vas a requerir de una aplicación para que empiece a revisar el código y conforme vas tú revisando el código, se va a estar desplegando la aplicación, ¿sí? La información en esa aplicación. Entonces, ahí lo que está haciendo es interpretar el código y está desplegando la información. Esas son las dos diferencias entre código interpretado y compilado. ¿Dudas que tengan hasta acá? No, profe. ¿Sencillito? Bueno, si no tienen dudas, versiones de C#. Nosotros como tal vamos a ver lenguaje de programación C#. Y para ello, abran Visual Studio, por favor, 2022. Profe, una pregunta. Mande. Por ejemplo, Arduino, ¿en qué lenguaje trabaja? Muchas gracias. Arduino trabaja en un código que se llama C++, ¿sí? Vamos otra vez aquí con mi slide, ¿sí? Les comento que por allá en el 83 aproximadamente, ¿sí? Perdón, en el 93, ¿sí? Tuve mi primer acceso con C, ¿sí? El primer lenguaje que yo conocí, primer lenguaje de programación, fue ensamblador. De hecho, les comento que casi hago mi doctorado acá. Lo tomé con una maestra que se llamaba Patricia Cervantes y odié la materia, ¿eh? Así como que no me gustó. Después, no la pasé porque me dediqué más a jugar fútbol y casi ya ni entraba a clases, ¿sí? Y después la tomé con Fabiola López y López. Mis respetos para esa maestra porque sí enseñaba bien y aprendí bastante cuestión de ensamblador. Tanto es así que después hice un compilador y un editor en puro ensamblador, ¿sí? Pero, ¿qué creen? Pues resulta de que la maestra sí era muy dura y los proyectos que pedía, pues eran también muy complejos. Entonces me tocó trabajar con un compañero y que no pasamos la materia. Entonces ya después tomé con otra maestra, Josefa Somodevilla, y ahí hasta le decía dónde se equivocaba y todo y ya pasé con 10, ¿sí? Entonces vean que me costó pasar ensamblador. Ese fue mi primer lenguaje de programación. Después tuve una materia que eran lenguajes de programación 1, ¿sí? Esta era ensamblador como tal. Y aquí me dio una maestra que ni me acuerdo de su nombre. Ella nos trató de dar Pascal, ¿sí? Pero ¿qué creen? Pues ahí resulta de que la maestra ni nos enseñó ni nada, pero conocí a uno de mis buenos amigos, esos sí eran amigos, fue Luis, ¿sí? Luis Osvaldo. Él me enseñó a Pascal, a programar en Pascal, ¿sí? Resulta de que hicimos un intercambio, ¿por qué? Porque yo le enseñé ensamblador y él me enseñó Pascal. Entonces, pues ahí estamos ganando. Lo padre es de que me prestaba su máquina, iba a su casa a trabajar y todo, ¿sí? Y después, en ese intermedio, aprendí otros dos lenguajes que era Lisp y Prolog, ¿sí? Todos estos lenguajes son lenguajes estructurados, ¿sí? Pues resulta que, de hecho, estos son muy matemáticos, ¿sí? Estos eran ya para aplicaciones de escritorio, para empresas, para hacer cuestiones de
de bases de datos, te lo pongo entre comillas, porque todavía no estaba el concepto de bases de datos, sino eran puros archivos TXT, los que podíamos manejar para almacenar información, ¿sí? Y después me toca mi primera experiencia ahí por el 93, aquí estoy hablando del 91, 92, y aquí fue que empezaron a ver C, ¿sí? Oye, pero resulta que todos estos tienen un paradigma estructurado, ¿sí? Este fue con el maestro Rambo y ahí también aprendí un poquito de C con él, pero como me gustó, empecé a meterme más a programar. Tuve que sacar copias porque no había internet en ese entonces. Bueno, en el 92 empezaba a haber internet, pero estaba como que muy limitado, ¿sí? Y resulta que saqué copias de un manual de referencia y me aprendí todas las funciones, pero en serio ahí programaba tarde, mañana, noche, me desvelaba programando, ¿sí? Y empecé con C. Y después estamos hablando que me fui a la maestría al Poli, ¿sí? Y con un maestro que se llama Leopoldo, empecé a programar en C++, ¿sí? Ahí es donde ya aprendí C++ y este cambió todo. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de un paradigma estructurado y aquí ya vino a salir C++ con un paradigma orientado a objetos, ¿sí? Entonces, C surgió por la parte de los matemáticos que requerían más de tarjetas perforadas, necesitaban un lenguaje que les ayudara a hacer sus cálculos matemáticos y este surgió precisamente en el área de matemáticas, ¿sí? Pero con nuestros cuates que eran Rambo, Grady Butch y nuestro otro cuate, Ivar Jacobson, que son se les llaman los tres amigos, pues resulta que ellos empezaron con el paradigma orientado a objetos, ¿sí? Y resulta que con esto puedes empezar a crear aplicaciones, ¿sí? Desde un paradigma, ¿sí? Desde un proceso de abstracción, de que vas a abstraer cosas de la vida real y los vas a representar en la parte de la programación. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que te va a ayudar para ello, ¿sí? Entonces, resulta de que estos lenguajes se usan mucho, no nada más para la parte matemática, sino para la elaboración de bibliotecas o de aplicaciones que se puedan comunicar con dispositivos, ¿sí? Que sean conectados vía puertos seriales, puertos paralelos, ¿sí? De tal forma de que si tú tienes una computadora y tienes que conectarle algún dispositivo, ¿sí? Alguna cámara, ¿sí? Que le quieres conectar un escáner o cualquier otro dispositivo mediante puertos paralelo, puerto serial, entonces los lenguajes que utilizabas para esto eran C, C++, o si ya de plano eras muy bueno, pues con el ensamblador hacías la conexión, ¿sí? Y estamos hablando que son dispositivos que tú tenías que crear sus tarjetas y para ello tenías que crear las pistas o soldar o alambrar o tenías que hacer todo a mano, ¿sí? En este Inter sale por ahí del 2000 un concepto, un nuevo lenguaje y la gente de Microsoft es el que empieza a trabajar con ese lenguaje que es C#, ¿sí? Aquí paralelamente, ups, surgió un lenguaje que es de Java, ¿sí? Otro lenguaje orientado a objetos. Entonces, estos lenguajes te ayudan bastante para
trabajar con dispositivos, con tarjetas, ¿sí? Y C Sharp pues, surge también como una alternativa a la programación orientada a objetos. Pero entonces vean, C era C puro, ¿sí? ANSI C, ¿sí? Y después surge una variante de Borland C, pero son C puros. Y viene C++ y de ahí los simbolitos del más, porque dice, le vamos a agregar funcionalidades orientadas a objetos y vamos a crear más bibliotecas que puedan utilizar, ¿sí? Y viene el concepto de biblioteca, que es el que nos ayuda bastante. Las bibliotecas las generan gente como ustedes, como yo, ¿sí? Que son programas que puedo reutilizar para que pueda hacer más rápido el proceso de programación, el proceso de desarrollo, y esto, pues puedas trabajarlo más, ¿sí? Micrófonos, ¿sale? Etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, llega un momento que esto es muy tardado de desarrollar. Yo me pasé casi todo un mes creando una tarjeta controladora que conectaba vía puerto paralelo y me permitía a mí controlar otros dispositivos, ¿sale? Pero resulta que como esos procesos son muy tardados, por ahí un autor que es italiano creó algo que se llama Arduino. Y estos Arduinos, ¿sí? Pues ya es una tarjeta que me permite a mí hacer muchas cosas con entradas digitales analógicas y con el procesador que tiene, pues ya lo puedes conectar vía, esto es vía USB, ¿sí? Que no es otra cosa más que un puerto serial, pero trabajar con puertos seriales, yo hice una tesis que era conectar una pantalla gigante en red. Acá tenía 4 seriales y estos seriales iban conectados a 4 monitores para poder desplegar la información. Entonces, tuve que trabajar con el puerto UART y sí era como que una lata trabajarlo. Y eso que estamos hablando de lenguaje de programación en C, ¿sí? También tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto que era un robot graficador por medio de una tarjeta controladora que se conectaba por medio del puerto paralelo, un LPT1, ¿sí? Y ahí, pues todos eran pues, señales digitales, ¿sí? Ah, pero podía tener por medio de esa tarjeta controladora hacer la conversión de señales analógicas, ¿sí? Convertirlas a digitales, ¿sale? Pero todo eso era con C, después lo hice con C++, hice por ahí unas pininos con Java y ya después con C Sharp, ¿sabes qué? Utilizo algunas bibliotecas que me protegen a mí la computadora porque con estos lenguajes, pues estás conectando directamente a la computadora y pelas, ¿no? Entonces, resulta que surge Arduino y Arduino te va a ayudar a hacer desarrollo rápido de prototipos físicos, ¿sí? Que manejen sensores, que manejen conectividad, puertos, etcétera. Pero resulta de que Java tienes que generar un OBJ, un intermedio y un ejecutable. Y C Sharp también tienes que trabajar un MCIL, ¿sí? Y tienes que generar un ejecutable. Y eso significaba que, ¿sabes qué? Lo tienes que mandar acá. Entonces, lo que optaron fue por unos lenguajes que fueran de alto nivel, pero que te permitiera a ti generar el ejecutable pequeñito. ¿Por qué? Porque estos necesitas de la máquina virtual de Java, ¿sí? Que es JVM, ¿sí? Esta es la máquina virtual de Java y este se lo tienes que instalar a las computadoras. Y aquí tienes que trabajar con algo que se llama framework. De hecho es .NET Framework, ¿sí? Entonces, esto es pesado y lo que necesitaban era tener algo portable, ¿sí? Y que fuera ligero para que pudiera entrar
en la memoria y que pudiera ser, en este caso, visible para el procesador, que fuera entendible por el procesador que maneja Arduino. Entonces, para no meterse en broncas, optaron por una versión de C++, ¿sí? Como lenguaje de programación, ¿sí? Entonces, en el momento en que tú manejas la herramienta de Arduino para generar tu código, de hecho por aquí lo tengo, ¿sí? Cuando tú creas, está abriendo, está un poco lento. De hecho, hasta me lanzó que tengo que darle los permisos por el firewall, ¿sí? Este lenguaje viene siendo un lenguaje en C++, ¿sí? De hecho, tú puedes trabajar precisamente con bibliotecas de C++, incluirlas. Alguien que ya haya realizado algunas cosas, lo puedes utilizar. Y lo padre de esto es de que en el momento en que tú lo subes al Arduino, los archivos que te deja son muy pequeñitos para que el Arduino lo pueda entender y puedas trabajar con él. ¿Por qué? Porque, repito, esta es una placa, una tarjeta que te ayuda a desarrollar prototipos, ¿sí? En una ocasión estaba trabajando y es como una especie de prototipo, o sea, es algo muy rápido que construyes. ¿Para qué? Para probar de inmediato y si funciona, lo mandas a producción a generar las tarjetas como debe de ser, ¿sí? Platicando con doctores de INAOE, pues es que es una gran ventaja que tienen ustedes en la actualidad, ¿sí? Yo me tenía que chutar las tarjetas, ¿sí? Pero a patín, ¿eh? De hecho, tuve compañeros que mandaban a imprimir una tarjeta y ya con el ácido lo empezaban a generar para que tuvieran la tarjeta digital, ¿sí? Aquí ustedes no, ya lo que hacen es trabajar con el Arduino, hacer uso de todas sus señales digitales, todos sus puertos digitales o analógicos, y le puedes conectar sensores. De hecho, yo en lo particular tengo Shields, donde ya nada más hago un plug y veo si la solución me sirve para poder en un momento dado decirle al cliente, esta es la solución, te salen tanto, generar la tarjeta y listo, ¿sale? Entonces, a la pregunta, el lenguaje que utiliza Arduino es C++, ¿sale? Ok, profe, gracias. Muy bien. Y hablando ya de estos lenguajes, pues vean que tenemos los orientados a objetos, que son estos tres, ¿sí? De hecho, hay más, ¿sí? ¿Y dónde estás? Estos tres lenguajes son los orientados a objetos. Ojo, este de C++ es orientado a objetos, pero como surge como una variante de C, se le han ido incrustando algunas cosas y algunos autores dicen, oye, es que estos lenguajes luego tienen problemas y no, no es cierto, depende de cómo programes, ¿sí? La ventaja de Java y de C# es que fueron lenguajes nativos, o sea, surgieron con este enfoque, con este paradigma orientado a objetos, ¿sale? Y lo más interesante es que manejan esto, la máquina virtual de Java y el Net Framework. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Resulta que cuando tú tienes una computadora, lo primero que tienes es el hardware, ¿sí? O sea, tienes una tarjeta madre, tienes componentes, tienes procesador, tienes memoria, ¿sí? Tienes todos esos componentes que es el hardware, ¿sí? Oye, maestro, ok, ya tienes el hardware, que es la computadora físicamente. El hardware es lo que tú puedes tocar, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues necesitas el software para poder controlarlo, ¿sí? Y ese software lo que necesita es el sistema operativo, ¿sí?
Sí, pero dijimos que tiene que estar arriba. Ah, interesante, porque no lo subes. Ah, chistoso. Bueno, ahí está. Necesitas el sistema operativo, que en este caso va a ser el software, que es la parte suave, de ahí su nombre. Hard es duro, ¿sí? Y soft es suave. Entonces el software es precisamente la parte que vas a utilizar para poder manipular el hardware. Pero este software en particular es el sistema operativo. Y el sistema operativo, estamos hablando de que es un Windows, puede ser un Mac OS X, puede ser un Linux, puede ser un Unix, ¿sale? Ah, ok. Pero este es el sistema operativo que te va a ayudar a controlar el hardware y a controlar más aplicaciones, ¿sí? Y entonces lo que tú tienes arriba de este software es un software que son las aplicaciones. Muy bien. Estas aplicaciones, pues es obvio de que en la antigüedad se desarrollaban con ensamblador, con Pascal, con otros lenguajes o C, ¿sí? O C++. Y resulta de que los desarrolladores, pues luego cometían errores y cuando tronaba, pues te daba una pantalla azul. Dicen que ahorita ya Windows no da pantallas azules. Algunos alumnos me han dicho que dan pantallas negras o de otro color, ¿sí? Pero siguen tronando algunas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que eran aplicaciones que manipulaban el sistema operativo o manipulaban directamente el hardware. Entonces, tenías aquí un gran problema. Si una aplicación tronaba, podías chutarte el sistema operativo y podías dañar el hardware, ¿sí? Entonces, lo que hace es de que surgen precisamente estos enfoques. Vamos a trabajar con una máquina virtual o con un .NET Framework de tal forma que nosotros podemos desarrollar aplicaciones y el sistema está protegido ¿por qué cosa? Por el JVM o por el .NET Framework, ¿sale? Nosotros vamos a crear aplicaciones administradas con estas herramientas. En lo particular, en este curso nos vamos a enfocar acá. Aplicaciones administradas que si en un momento dado falla, el Net Framework es el que me va a echar la mano. O si estoy programando en Java, la máquina virtual de Java me va a echar la mano. ¿Por qué? Porque esta aplicación va a ejecutarse encima de esto y por lo tanto me va a proteger al sistema operativo y me va a proteger al hardware, que es lo que siempre hemos estado buscando, que no se dañen los equipos, ¿sí? ¿Por qué? Por una aplicación que esté mal programada, ¿sí? Acá conocí a muchos compañeros en Pascal, en C, C++, que hacían aplicaciones y que hacían uso de la memoria y cuando usaban la memoria se pasaban a la memoria del sistema operativo y ¡pum! Tronaban toda la computadora, ¿eh? Entonces tenían que reinstalar todo el software y pues era todo un show, ¿sale? Entonces aquí con C# nosotros vamos a trabajar con aplicaciones administradas y vamos a estar montando nuestra aplicación sobre esa tecnología, ¿sí? Esta plataforma, ¿sale? De ahí que es importante que ustedes conozcan el concepto de, para nuestra materia, .NET Framework, ¿sí?
.NET Framework. Framework, ¿sí? Es una palabra interesante que utilizamos bastante en el medio y no es otra cosa más que un marco de trabajo. Este marco de trabajo es un conjunto de herramientas, un conjunto de tecnologías que nos ayuda a ¿qué? Pues a desarrollar más rápido, a hacer aplicaciones administradas, ¿sí? Y a trabajar sin tanto problema. ¿Por qué? Porque vamos a tener un conjunto de bibliotecas base, ¿sí? De hecho, por aquí hay unas imágenes, ¿sí? Vean cómo tienes aquí sistemas operativos. De hecho, no nada más es Windows. Ya tenemos ahí un Net Framework Core que nos ayuda precisamente a hacer aplicaciones para Windows, aplicaciones para Linux, aplicaciones para Mac OS X. Entonces, todo esto es el Net Framework que lo puedo utilizar con Visual Studio.net y yo puedo crear aplicaciones para Windows o en la parte de hardware, ¿sí? Puedo hacer aplicaciones con Plus, que serían mis bibliotecas, para servicios y que puedan conectarse con dispositivos, ¿sí? Entonces, este Net Framework trabaja lo que es el CLR, el Common Language Runtime, o no es otra cosa más que mi lenguaje en tiempo de ejecución. Eso significa que este CLR me permite a mí compilar, ¿sí? En tiempo de ejecución las aplicaciones Windows que se van a utilizar en Windows o en otros sistemas operativos y para ello hago uso de ¿qué? De una biblioteca de clases base. ¿Para qué? Para acceso a datos, para cuestiones de la red, para cuestiones de seguridad, para diagnósticos, manejo de hilos, entradas y salidas, o algunas otras cosas. De hecho, aquí hasta he realizado algunas cosas de videojuegos, ¿sí? O he realizado otras cosas como Windows Presentation Foundation, Windows Communication, etcétera, etcétera, ¿sí? Hasta lenguajes de marcado extensible, ¿sí? Es lo que puedo hacer. Y para ello puedes desarrollar aplicaciones Windows Form, aplicaciones ASP.NET o aplicaciones de consola que nos vamos a enfocar tantito nosotros para que aprendamos la parte básica del lenguaje, ¿sí? Y para ello necesitamos estándares que son una especificación del lenguaje común para diferentes lenguajes, ¿sí? Entonces vean que tengo Visual Basic. Este ya es orientado a objetos, C++. Estoy hablando que Visual Basic lo aprendí por allá en el 2000, ¿sí? Y trabajé con Visual Basic la versión 6.0 y precisamente en ese Inter 2000-2001 empezó a salir una nueva herramienta que era Visual Studio.net, ¿sí? Y ya vino con un lenguaje. Seguía trabajando con Visual Basic y con C Sharp. Visual Basic todavía era estructurado y ahí trabajamos con la primera versión de C Sharp, ¿sí? Pero todo este .NET Visual Studio podías hacer aplicaciones con Visual Basic, C++, C Sharp, JavaScript, con HTML, con F Sharp, o sea, han sacado una gran variedad, ¿sale? Esto es el Net Framework, ¿sí? Y por lo tanto, ya cuando conoces este Net Framework y ves que está muy robusto, puedes desarrollar aplicaciones administradas y elegimos algún lenguaje de programación. El que ha estado ya en boga en muchos lados, de hecho, me tocó en el 2006, más o menos, me tocó ir a dar cursos a gente de Banamex. Banamex es un consorcio muy robusto que tenía mainframes, o sea, computadoras muy grandes y robustas, pero la mayoría de las aplicaciones estaban en consola y manejaban muchos servicios. Entonces, cuando ya empieza a trabajar toda la parte web, vieron algo interesante en C Sharp y que me voy a dar cursos a la gente de Banamex a Monterrey. Y resulta que ahí es donde uno dice, oye, ¿sabes qué? C Sharp tiene algo que hasta Banamex está cambiando toda su plataforma de desarrollo, ¿sale? Entonces vean que por ahí tienes muchas versiones de C Sharp. La versión en la que estamos actualmente es la 5.0. Y ojo, aquí
en esta 5.0 ya está trabajando algo parecido a lo que es Python. ¿Para qué? Para que sea un poquito más fácil de programar. ¿Sale? Entonces, les voy a dejar la historia. Esta es la fuente oficial. Se los comparto por chat. ¿Sí? Y vean que han estado evolucionando todas las versiones, ¿sí? De C Sharp, ¿sí? La última con la que yo trabajé es la 9. Ahorita la que está saliendo es la de 10, la versión 10, ¿sí? Está como que recién desempacadita. De hecho, van a observar ustedes que vas a ver diferencias en algunas cuestiones del Net Framework, ¿sí? Ahorita el que ya está estable es el Net Framework 5, ¿sí? Pero está evolucionando todo esto, ¿sí? Aquí vienen precisamente las nuevas características que se tienen para la versión 9. Y si ya quieres conocer un poquito más de la 10, ¿sí? Pues precisamente maneja registros, estructuras de registro, ¿sí? Esto lo accedes precisamente desde este portal, que es de Microsoft.net, es la documentación que maneja, y aquí viene todo lo nuevo. Entonces, si quieres conocer un poquito más, pues aquí viene. ¿Sale? Y aquí viene la parte de los fundamentos. ¿Sí? Bueno, eso es en lo que respecta a un poquito de las versiones de C Sharp, ¿sí? Donde vas a poder trabajar hasta con cuestiones de estructuras lambda, ¿sí? Estas estructuras o expresiones lambda las utilizo mucho para el acceso a datos, ¿sale? Pero bueno, ¿qué más? Lo que me interesa son los tipos de datos, ¿sale? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? No, profe. ¿No? Bueno, vamos a abrir Visual Studio y vamos a enfocarnos a tipos de datos, ¿sale? Entonces, en Visual Studio 2022 vamos a decirle crear un nuevo objeto. ¿Sí les llegó mi enlace? Sí, profe. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a elegir nuevamente una aplicación de consola con .NET Framework. Vean que aquí estoy usando precisamente Net Framework para que sea administrado y que no vaya a tener problemas, ¿sí? Como yo ya hice una primera aplicación, ya no tengo que verme en la necesidad de hacer una búsqueda de la plantilla. Ya nada más desde acá la selecciono y le puedo dar siguiente. ¿Ya están ahí, jóvenes? Ya, profe. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a elegir, ¿qué cosa? El nombre. Nada más permítame, voy a checar qué nomenclatura utilizamos. De lo que recuerdo es que dejamos aquí UMAT, una carpeta que era programación básica, y el nombre de el proyecto le dijimos programación básica 01. ¿Sí es correcto? Entonces vamos a decirle programación básica 02. Lo estoy dejando en la misma carpeta de UMAT, programación básica. Y vean que ahorita, como yo ya vi la diferencia entre el proyecto y la solución, pues ya no me interesa pues, cambiar el nombre, excepto si yo quisiera crear más proyectos, que ahorita no es el caso, ¿sí? Voy a dejar el mismo proyecto y vean que aquí ya tengo las diferentes versiones del Net Framework también. Voy a usar la última estable para que así no tenga tantos problemas, ¿sale? Vean que en mi cuadro de diálogo para configurar el nuevo proyecto tengo C#, Windows, consola. Si ya todos están acá, vamos a darle crear. ¿Ya le puedo dar crear? Ya, profe. Perfecto. Muchas gracias.
Ahora pues esperamos. Y listo. Ah, cuando es aplicación de consola, esto es un poquito rápido, ¿sale? Cuando ya es una aplicación Windows, se tarda un poquito más. Cuando es una aplicación Xamarin, ahí sí vamos a ver que vamos a tener que esperarnos un poquitito más, ¿sale? Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Sí? Este es mi archivo program.cs y nosotros habíamos visto que una solución va a tener un proyecto va a tener propiedades del proyecto, va a tener referencias de las cuales yo voy a poder acceder varias cosas, voy a tener una configuración de la aplicación, ¿sí? Pero lo más importante es que voy a tener un archivo que es program.cs y aquí está precisamente la clase program. Este concepto te lo voy a enseñar un poquito más adelante. Ahorita nos interesan ver qué onda con los tipos de datos, qué onda con las expresiones, operaciones, etcétera, ¿sí? Y bueno, vean que tengo una función principal. Aquí es donde iniciamos nosotros todo el show, ¿sale? Bueno, ¿qué más? Te puedo comentar que C# es un lenguaje de programación orientado a objetos fuertemente tipado. ¿Qué significa eso? Significa que todas las variables y todas las constantes van a tener un tipo, ¿sale? Al igual que todas las expresiones que se evalúan como un valor, ¿sale? Entonces, eso significa que es fuertemente tipado, ¿sale? Y significa que yo voy a poder manejar variables que van a tener un tipo de datos y me van a permitir a mí que esas variables almacenen forma de determinado tipo, ¿sale? Entonces, ¿qué cosa voy a tener? Variables, ¿sí? Y esas variables me van a representar almacenamientos. Entonces, vean acá. En mi función principal, adentro de las llavecitas, vamos a declarar nuestra primer variable. Entonces, ¿cómo declaramos una variable? De la siguiente forma. Entero, y voy a aprovechar de que vean qué está pasando. Cuando yo empiezo a escribir, resulta que Visual Studio me está ayudando a ¿qué? A poder escribir lo que yo necesito por medio de ayuda sensitiva, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que conforme tú vas tecleando, ¿sí? Visual Studio se va posicionando en algunas palabras que él ya conoce que son parte de su lenguaje o que es de la biblioteca de clases base, ¿sale? Entonces vean que cuando yo empiezo a teclear, pues manejo precisamente este IntelliSense, ¿sí? Para ir guiándome. Es ya de gran ayuda, ¿sale? Bueno, entonces, ¿cómo voy a trabajar mis variables? Y ahorita lo explicamos con un ejemplo. Ahí está, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy declarando una variable, ¿sí? Que se va a llamar A y que va a estar fuertemente tipada y va a ser de tipo entero, ¿sí? Significa que este va a ser una variable que va a estar en memoria y me va a permitir aquí almacenar datos, ¿sale? Entonces, la sintaxis para declarar una variable es esta. Primero pones el tipo de datos y enseguida escribes el nombre de la variable, ¿sale? Aquí estamos declarando una variable, ¿sale? Hay unas reglas para definir el nombre de una variable, ¿sí? Pues deben de empezar con letras, caracteres alfabéticos o con guión.
No puedes utilizar espacios. Por ejemplo, si yo pongo variable A, ¿sí? Vean que estoy definiendo la variable así con este nombre, variable A, ¿sí? No puedo definirla de esta forma, que digas variable espacio A, porque te va a marcar un error. De hecho, vean que aquí ya estás encontrando que tienes un error, ¿sí? Cuando Visual Studio te dice que tienes una línea dentada de color rojo, es porque tienes un error y hay que tener mucho cuidado. De hecho, vean que este pequeño error no nada más me arroja uno, sino que me arroja varios. Los que están en rojito, con un tache rojo, un circulito y un tache rojo, estos son los que nos van a preocupar, pero feo, ¿sí? Estos que están en un triangulito amarillo con signo de admiración, esos son warnings. Entonces, los warnings son advertencias, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando ya chocaste, pues tache, ya tienes un error, ¿sí? Chocaste el carro, golpeaste a alguien y pelas, ¿sí? Pero pues resulta de que si tú vas en una avenida, por ejemplo, en una escuela, si vas a 80 kilómetros, hay señales de advertencia que te dicen, oye, ten cuidado porque debes de ir y respetar en un límite de velocidad. Entonces, lo mismo pasa acá. El compilador, vean que el compilador de C# lo que hizo fue analizar todo el código y vean que te está arrojando todos los posibles errores que puedas tener, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros vamos a manejar tipos de datos, como el que tienes acá. Y estos tipos de datos están asociados a variables. Las variables necesitan unas reglas para el nombrado, ¿sí? Nombre variable. Primero, sugerencias deben de empezar con ¿qué? Con caracteres, ¿sí? Resulta de que si tú pones por aquí un 1, vean que ya te puso un error y te dice el nombre de la variable, ¿sí? No debe de empezar con números o tampoco le puedes poner en un momento dado algunos símbolos raros, ¿sí? Puedes empezar con un guión bajo, ¿sí? El nombre de la variable y no tienes problema, ¿sí? No puedes usar símbolos raros en medio de las variables, pero sí puedes utilizar números, ¿sí? Dígitos numéricos en la variable, pero al final, no al principio, ¿sale? Estas son algunas de las reglas que debes de seguir para nombrar variables, ¿sale? Entonces vean que nosotros ya empezamos aquí, ¿con qué? Con la declaración de una variable, ¿sale? Bueno, entonces la sintaxis es, cuando tú declaras una variable o una constante, debes de especificar su tipo de datos, ¿sale? Ahí está, ¿sí? Y enseguida debes de poner el nombre de la variable. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Qué tipos de datos tengo yo? El primer tipo de datos que yo voy a manejar es entero. Y mi variable entera. ¿Sí? Vean ustedes de que aquí estoy declarando, pero puedo hacer también la inicialización. ¿Sí? Listo. Ahí está. No te preocupes por esta advertencia. Me dice que todavía no lo he utilizado. Ahorita lo vamos a utilizar. ¿Sale? Bueno, cuando yo manejo enteros, significa que voy a manejar tipos de datos numéricos. Ah, entonces vamos a ver aquí. Rápido. Jerarquía. Control M. Voy a manejar esto. Le voy a decir que quiero una jerarquía. Uy, control Z. Dije que quiero una jerarquía y esa es la jerarquía que quiero. Ahí está. Los tipos de datos
que yo voy a manejar, los voy a clasificar en numéricos de tipo carácter o de tipo booleano, ¿sí? En lo que respecta a tipos numéricos, yo los puedo dividir en ¿qué? Enteros. Enteros, muchas gracias. Y el otro, ¿qué son? Flotantes. Ok, enteros, como su nombre lo indica, solamente constan de la parte entera. Aquí hay un ejemplo, 55. ¿No te gusta ese? 10, la calificación que vas a querer sacar, ¿sí? 0, es la parte entera, ¿sí? 5, ¿sale? Ah, entonces vean que cuando hablamos de enteros, nos referimos a números que solamente constan de la parte entera. Cuando nos referimos a flotantes, son aquellos que tienen parte entera y parte decimal. O sea, tienes el punto decimal. ¿Sale? Ok. Y los flotantes los puedo dividir en y eso está dependiendo de la precisión. ¿Sí? Float. ¿Sí? O bueno, flotante. Y este decimos que es de punto decimal. ¿Sí? ¿Qué más tengo? Doble. Y tengo decimal. Son los que más utilizamos. ¿Sale? Oye, maestro, ¿y qué diferencia hay en estos? Ah, pues la diferencia es la capacidad. ¿Sale? Resulta que en una ocasión estaba estudiando en la UAP y sale mi cuate del bachiller. Él estaba estudiando ingeniería industrial y me dice, oye, tengo un problema. Me están enseñando programación en industrial y resulta de que estoy haciendo un programa, pero tengo un problema. Y ya, vamos a subir de casa, ¿sí? Y resulta que le digo a Gabriel, a ver, Gabriel, trae tu programa a la casa y lo checamos. Y ya lo llevó. Me acuerdo que eran discos de 3,5, ¿sí? O sea, era un floppy disk. Mete su programa y lo empiezo a checar y le digo, ah, ya vi cuál es tu error, ¿sí? Resulta de que estaba simulando un proceso en la fábrica, que ahí es donde los de industrial le ayuda bastante. ¿Por qué? Porque se hacen análisis de procesos para hacer proyecciones, pronósticos, y resulta de que estaba haciendo un ciclo for y estaba manejando un tipo de datos flotante. Entonces estaba imprimiendo, pero llegaba un momento en que tronaba. Y tronaba, ¿por qué? Porque el tamaño era muy pequeño. Entonces lo que se necesitaba era un doble. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el doble maneja más bits para poder visualizar la información y por lo tanto maneja mayor precisión, ¿sí? El más grande que se tiene es un decimal, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué onda con los tamaños, ¿sí? Pero entonces el tamaño sí importa, ¿sale? Y eso te lo puedo poner como otro ejemplo. Por ejemplo, cuando yo manejo la parte de graficación tridimensional, ¿sí? Si yo manejo punto flotante, puede ser que haya pérdida de precisión. Ahí es donde las materias de análisis numérico te ayudan, ¿sí? Y esa pérdida de precisión puede hacer que los puntitos te queden como si estuviera pixelado, ¿sí? Entonces, para tener una mayor precisión, manejamos tipos de datos dobles, ¿sí? Y nuevamente, entonces, el tamaño sí importa,
¿Sale? Entonces, estos son los tipos de datos que vamos a manejar, ¿sí? Oye, maestro, pero ya me explicaste qué onda con los numéricos y que estos manejan puntos decimal y que estos ya son de precisión más grande. ¿Y qué onda con estos dos tipos de datos? Ah, bueno. De estos tipos de datos manejamos para carácter, ¿sí? A, pues lo que es el famoso char, ¿sí? O character, ¿sí? Y el otro que es el de cadena, ¿sí? Te lo voy a poner en inglés, string, ¿sale? Ok. Esto me va a ayudar a mí a tener tipos de datos que son caracteres, cadenas, y me van a servir para representar precisamente cuestiones como nombres, como que te gusta, cadenas largas, como puede ser algún correo electrónico, como una contraseña, ¿sí? O sea, donde tú veas caracteres alfanuméricos, vas a utilizar este tipo de datos. Cuando veas solamente caracteres que son numéricos, puedes utilizar estos tipos de datos, ¿sí? Y hay un tipo de datos en particular que es el booleano, ¿sí? El booleano me sirve a mí para decir que una cosa es verdadera o que una cosa es falsa. O sea, los booleanos solamente van a tener dos valores, o verdadero o falso. ¿Estamos? Y bueno, ya conforme ha ido evolucionando los tipos de datos, ¿sí? Llega un momento en que vas a encontrar algunas clases o estructuras, que ahorita lo vamos a ver, que ya están predefinidas en el lenguaje o que puedes incluir alguna biblioteca para utilizarlos. ¿Sale? Bueno, vamos a ver entonces el ejemplo. ¿Sale? Vean que aquí tengo el primer tipo de datos que es numérico y que es entero. Entonces, vamos a decir console.writeLine. Vamos a escribir y decimos que ejemplo de entero, ¿sí? Y le digo mi variable entera. Y ahí estamos, ¿sale? Nada más aquí hago una lectura, console.readline, ¿sí? Bueno, vean que ya me quitó el error, ¿sí? Bueno, ojo, no era un error, era solamente una advertencia de que, oye, estás declarando una variable, esa variable se va a ir a la memoria y ni siquiera la estás usando. Ahorita ya estoy declarando una variable y lo que estoy haciendo es utilizarla acá, ¿sale? Muy bien. Le doy guardar. El proceso que vimos es primero compilo, o sea, build solution, y después ejecuto. ¿Sale? Bueno, ¿cómo ejecuto? Con F5 o dándole clic a Start. Y vean que ahorita ya me dice, ejemplo de entero es un 5. ¿Sale? Entonces vean que yo ya puedo empezar a trabajar con tipos de datos enteros porque ya lo estoy conociendo. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo quiero declarar otro entero. ¿Sí? Vamos a ver. Ya vamos a modificar. Este es A. Vean cómo cambié el nombre de la variable. Me marca un warning porque me dice, oye,
la estás declarando, pero nunca la estás usando. Y aquí ya me marca un error porque ya no existe. Entonces le pongo A, ¿sí? Y le pongo entero B. Ahí está, ¿sí? Y le voy a decir entero C. Y de una vez aprovechamos a ver un operador aritmético que es la suma. A más B. Punto y coma. ¿Vale? Vean que me está diciendo, oye, ¿sabes qué? Como que hay una asignación no necesaria al valor de C. Ok, no te preocupes. Estoy aprendiendo a programar y ver qué se puede hacer. ¿Sale? Entonces, vamos a poner esto. Valor de A, ¿sí? Más A. Voy a copiar. Control C, Control V. Control V. Y decimos valor de B. Le ponemos B. Dejamos un espacio para que no se vea todo amontonado. Y valor de C, entre paréntesis, es A más B. ¿Sí? Va a ser C. ¿Vale? Vean cómo ya me empieza a quitar ahí los errorcillos que, posibles errores o warnings, advertencias que me mandaba. Nuevamente, guardamos, compilamos, ¿sí? Siempre compila, por favor, a no ser de que tú seas un compilador y vas checando línea por línea y dices, ah, mira, no hay error. Cuando yo reviso programas, ya tengo desde el 91 que estoy programando. En el 93 ya me dediqué a hacer aplicaciones ya cobrando. Entonces sí, ya tengo experiencia y puedo ver qué errores hay. Mande, Francisco. Aquí no tenemos que poner saltos de línea. Perdón. Preguntaba sobre los saltos de línea. ¿No hace falta ponerlos o cómo los pondríamos aquí? Ah, ok. Si te das cuenta, vea, Francisco, que yo puedo poner solamente right. ¿Sí? Hoy. Aquí. Right. Ahí está. Vean que mi clase console, ¿sí? Representa qué cosa. A una entrada, salida o stream de errores estándar para aplicaciones de consola. Entonces, esta es una clase que yo puedo utilizar para mandar mensajes o para hacer lecturas desde la consola, ¿sí? Pero lo más interesante está en que cuando tú usas el operador punto, te ayudas Visual Studio, tu IDE, y empiezas a observar que tienes, pues aquí, pues varios métodos, varias propiedades. Cuando veamos programación orientada a objetos, ya vas a poder diferenciar entre qué es un método, qué es una propiedad, ¿sí? Pero vea que yo tengo aquí como favoritos de Visual Studio, porque ya mucha gente lo utiliza, dice que, oye, ¿sabes qué? Tú puedes que utilizar el método write, ¿sí? Y lo que va a hacer es que en la consola me va a mandar una cadena, pero solamente es una cadena. Y observe usted que hay un método más. El método tiene el simbolito, el icono de un cubo, ¿eh? La propiedad tiene el simbolito de una llavecita española o no recuerdo el nombre, ¿no? Bueno, de esta llavecita, ¿sale? Y vean que entonces, que WriteLine me manda a escribir una cadena a la consola, pero ¿qué crees? Tienes un salto de línea, ¿sí? Entonces, ese salto de línea al que tú te refieres, lo puedes hacer precisamente con WriteLine. Y es el que por lo general yo ocupo en aplicaciones de consola, ¿sale? Aquí está tu salto de línea. ¿A eso se refería Francisco? Sí, profe, era eso. Ok. Entonces,
puedes probar con los dos métodos para ver cuál es la salida. Ahorita hacemos esto para que vean el cambio. Primero le pongo con Bright y vas a ver cómo te sale todo amontonado y todo feo, ¿sí? Que siempre debes de pensar en el usuario, decirle, ah, mira, usuario, te voy a manejar de esta forma, la salida, ¿sale? Entonces, vean, nuevamente hice una modificación, lo que hago es nuevamente compilar, ¿sí? En ese momento, Visual Studio está compilando y está checando cada una de las líneas, desde la línea 1 hasta la última línea, hasta estos que son espacios en blanco. Los voy a quitar porque luego no me gusta tener esos espacios medios feitos, se ven medios feos. Aquí estoy separando la declaración de variables de la operación que voy a hacer, ¿sale? Bueno, entonces, nuevamente compilamos y como ya no tengo errores, siempre checo aquí mi ventanita y me dice, ¿sabes qué? 1 exitoso, 0 fallados. ¿Sí? Ejecutamos. Y vean qué horrible. Valor de A, 5, valor de B, 10, ¿sí? Valor de C, que es la suma de A más B, es 15, pero vean cómo sale aquí todo bien piñatota, todo bien amontonado. Ah, espérame. Le damos Enter para que termine. ¿Sí? Y ya terminamos. ¿Vale? Bueno, ¿qué sigue a la pregunta de Francisco? ¿Sabes qué? Salió muy amontonado, entonces vamos a poner precisamente ese salto de línea, ¿sí? Se lo ponemos a los dos y listo. Oye, maestro, ¿cómo le hiciste para que te completara? Ah, bueno. Cuando tú estás escribiendo, vean que puedes usar IntelliSense. Apóyate de Visual Studio, ¿sí? Pones punto y vean cómo en automático te sale el IntelliSense, ¿sí? Y te está ayudando con el código, ¿sale? De hecho, ya ahorita con esta versión de C# 10, ¿sí? Y Visual Studio 2022 ya te trae también algunas sugerencias. Antes no lo hacía, ¿sí? Entonces, empiezas tú en un momento dado a seleccionar con flechita arriba, flechita abajo, pero supongamos que eliges Write, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo puedes seguir escribiendo? Ah, va a llegar el momento en que puedes usar las teclas Control, espacio, y vean que con Control, espacio, te vuelve a abrir IntelliSense para sugerencias, ¿sale? Entonces son de los truquillos que puedes hacer para escribir un poquito más rápido, programar más rápido, ¿sale? En lugar de estar escribiendo todo letra por letra, pues usa IntelliSense y listo, ¿sale? Entonces vean que ya cambié, en lugar del método write, ahora ponemos writeLine. Entonces compilamos y ejecutamos. Entonces vean que es muy diferente la salida de hace ratito, donde estaba todo amontonado, a diferencia de que ya estoy trabajando con la salida para el usuario y estoy considerando al usuario para que se vea bonita la salida. ¿Sale? Siempre preocúpate por ello. ¿Sí? Eso es usabilidad. Y listo. ¿Sí le salió, jóvenes? Sí. Perfecto. Sí. Pues vamos a seguir trabajando y vamos a decir, oye, este es el valor de A, B y C, pero son enteros. Entonces, vean, algunos desarrolladores tienen un truquillo para identificar qué tipo de dato estás manejando. Entonces, dicen, le voy a agregar aquí una I, ¿sí? Para indicar que esos van a ser enteros. Y vean ya cómo me cambió. Es un entero A. Profe, una duda rápida. Mande, Paola. ¿Cómo le, o sea, en dónde le picaba para ver la solución? Para ver la solución, ok. Vean que ahorita se está ejecutando, ¿sí? Cuando se está ejecutando, aquí te sale este iconito de stop. Entonces le paramos
y resulta que ya me aparece. Pero, oh, espérame, uy, ya se cerró. ¿Cómo le puedo hacer para abrirlo? Te vas al menú Ver y esta es la opción para abrir el explorador de soluciones. Ok, gracias. Por nada, Paula. Ojo, tengan cuidado porque cuando estás ejecutando, ¿sí? Vean que aquí está mi ventana de consola. Esa es la consola, ¿sí? Y vean que, ay, accidentalmente ya desapareció la consola y ahorita estoy en Visual Studio. Y vean que yo puedo seguir aquí escribiendo float, FA, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, vean que ya desapareció como que mi explorador de soluciones. No, espérame, no desapareció. Está aquí acoplado porque te está mostrando tus herramientas de diagnóstico. Esto me sirve para saber cuánta memoria está utilizando, cuánto procesador va a estar usando. Entonces, son herramientas que me sirven para ver el performance de mi aplicación, ¿sí? Pero aquí está mi explorador. Hay varias cosas que se ocultan con pestañas, ¿sí? Pero ojo, tengan cuidado porque ahorita está en modo de ejecución. Entonces, lo que tienes que hacer es siempre detener, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta acá? Me Creo parece que que no. parece que no. Muchas gracias. Bueno, entonces, vean que acabo de cambiar el nombre de mi variable. Y ahora sí le estoy diciendo, este es un entero A, este es un entero B, este es un entero C. Oye, maestro, ¿y qué pasa si le pongo el nombre de mi mascota? Entero, ay, Zeus. ¿Sí? No, mejor el otro. Canelo. No, mejor Chiquita. Chicos, un favorzote, jóvenes, por favor, no le estén poniendo nombres a las variables que sean nombres de tus mascotas, nombre de tu novio o novia. Siempre procura nombrar las variables acorde a lo que vas a manejar, ¿sí? Por ejemplo, aquí estoy manejando A, B y C. Son variables que por lo general usamos en matemáticas. O vamos a poner otro tipo de datos, ¿sí? Me decía aquí que tengo, ¿qué cosa? Flotantes. El flotante, que antes era real en otros lenguajes, ¿sí? El flotante lo escribo como float, ¿sí? Entonces, vean, escribo una F, ¿sí? Y listo. Ahí está. Float, ¿vale? Y le voy a poner una F para indicar que es tipo flotante y pongo una espantosa X. El clásico de una ecuación de 5X más BY, ¿no? Cosas por el estilo. Ahí está. FX. Y vean que vamos a poner, ojo, me está dando una sugerencia acá. 1.0F. ¿Sí? Y aguas con esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se me olvida poner una F, me empieza a llorar Visual Studio y me dice, oye, esta, ¿sí? Representa, esta sintaxis que tienes aquí, el 1.0, representa una precisión de doble. Entonces, debes de cambiar a doble y todo ello. Esa es la diferencia aquí con respecto a los números, ¿sí? Lo puedes poner así, 1 y no te marca error, pero vean que estás asignando un entero a un flotante y aquí no pasa nada, ¿sí? Pero bueno, la forma de asignar un valor es poniendo una F al final para los flotantes, ¿sí? Entonces vean que vamos a hacer float
FY. Bueno, aquí le ponemos 15 y aquí le ponemos 17. No, maestro, vamos a hacer algo más sencillo, 13. ¿Sí? Ahí está. Es más, 13.5. Y entonces, si yo le pongo float FZ, esto es igual a FX más FY y listo. Ya tenemos 3 tipos de datos que son flotantes. ¿Sale? Entonces vean que pues voy a empezar aquí a trabajar console.writeLang tipos de datos enteros. Vamos a poner ahí más o menos bonito para que lo separemos. ¿Vale? Y vamos a decir, voy a copiar porque no nos gusta estar escribiendo. ¿Sí? Y ahora voy a decir tipos de datos flotantes. Y eso significa que esto es de IA, IB. Ahí está, faltaba eso. Entonces, este es FZ. Entonces, le ponemos FZ, flotante Z. Este es FY, el flotante Y. Ahí está. Y vamos a poner FZ, que es la suma de FX más FY. Y ponemos FZ. Y listo. Ya quedó. Nuevamente compilamos. Ya no hay ningún error. ¿Sí? Te lo dejo para que termines de copiar. ¿Sí? Y veamos la salida. ¿Ya terminaron? Hola, hola. Todavía no, no, profe. Ya merito. Ok. No, no. Luego les pregunto porque necesito saber que andan por ahí, porque si no, me siento solito. Ya me abandonaron mis estudiantes. Profe, Mande. sí está bien, dice, es que valor de FZ más FZ y luego abajo sale valor de FZ, FX más FY. O sea, arriba, no, o sea, acá abajo, en la, ¿qué sería? ¿En qué En la línea? 25 y en la 27 Ah, vamos muchas a ver dos gracias. veces el Sería valor del FX. Z. FX. Muchas gracias. Excelente, gracias. Era para ver si estaban poniendo atención. Ah. No, error de copy and paste, ¿eh? Y luego pasa eso. De hecho, luego platicamos ahí con los chicos que programamos. A los programadores
los que nos dedicamos a desarrollar sistemas y todo ese show, las teclas que se nos dañan más es las teclas Control C y Control V, ¿sí? Por copiar y pegar, ¿sí? Yo les digo a mis chicos, ¿sabes qué? Pues no vas a ser capturista, ¿no? Debes de agilizar este proceso, ¿no? Pero tampoco se vale que hagas copiado y pegado de internet, ¿eh? Aguas con ello. Siempre les digo a mis chicos, mira, puedes checar todos los recursos que quieras. En internet ya existen soluciones de muchas maneras y no está mal que las cheques. Lo único que sí te pido es trata de entender el código, trata de entenderlo para que puedas explicarlo, ¿sale? Pero ok, bueno. Creo que ya terminaron. En lo que siguen copiando, te comparto un enlace que te voy a enseñar ahorita. Ese te lo voy a dejar en el chat también, en la plataforma de campus virtual. ¿Sí? Bueno, vamos a ejecutar. Como hice una modificación, tengo que compilar y ejecuto. Bueno, entonces vean que, y ojo, vean cómo aquí el flotante FX le asignamos 15.0. Y vean aquí la salida, me dice que es de 15. Oye, maestro, ¿qué pasó ahí? Se supone que ese es un flotante, pero resulta que la salida me está dando un entero. Ah, sí, no pasa nada. Aquí el detalle, el que nos está haciendo la jugada, es quién, el método Brightline. Lo único que hizo es que, como es 15.0, en automático hizo el redondeo, ¿sí? Ya más adelante te voy a enseñar cómo manejar ahí formatos para que así no tengas problemas de que me quitaron un punto cero, maestro, ¿sale? Pero bueno, resulta que ahora pues viene 13.5 y vean cómo en la salida ni siquiera me aparece la F. Aquí solamente es en la parte de la asignación, de programación. El usuario ni cuenta se va a dar de que esto fue una F que tenía una F de flotante, ¿sí? Y ya la sumatoria, vamos a ver, es 0.5, sí, 5 y 3 son 8, 1 y 1 son 2, 28.5, ¿sale? Parece ser de que sí hizo bien la operación. Entonces vean que todo está ok, ¿sale? Pero aquí ya estás observando algunas características de cómo se están imprimiendo y cómo se tiene que hacer la asignación, ¿sale? Pero bueno, oye maestro, pues parece que todo vamos bien y ya vimos el flotante y sigue el doble, ¿sí? Entonces, ¿cómo declaramos un doble? Primero le doy stop, ¿sale? Y vamos a poner aquí doble. Y aquí tengo un pequeño detallito, ¿sí? Y necesito que observen ustedes que, maestro, hay un doble con D minúscula y le voy a poner doble A por ponerle el nombre a una variable. Y le vamos a poner 4.7. Y vean que aquí ni siquiera me marcó error como hace rato con los flotantes. Y voy a poner ahora doble con D mayúscula. Y este es W, ¿sí? Que esto es igual a 3.3. ¡Sas! Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Sí? Y
Vean. Resulta que este doble, ¿sí? Es una estructura y, ¿sí? Representa, un número de punto flotante de doble precisión, ¿sí? Ahí ya te está indicando. Y este doble que tienes aquí representa un, ¿qué cosa? Número de punto flotante de doble precisión. Ay, maestro, pues ya no entendí. ¿Qué pasa con este y qué pasa con este? Bueno, resulta que ahorita con el Visual Studio 2020, este doble ya me está diciendo que es una estructura system.doble y este doble representa una estructura simple doble. ¿Pero qué creen? Con las versiones anteriores a este Visual Studio, a este .NET, a este C Sharp 10, resulta que sí había una pequeña gran diferencia entre un doble, ¿sí? De hecho, hasta en la forma en que está aquí escrito con el color, vean que son colores diferentes. Entonces, este doble era parte de mi lenguaje de C Sharp. Ya venía incrustado como parte de, y era de los tipos de datos básicos, tipos de datos primitivos, ¿sí? Pero hubo algunos programadores que dijeron, ¿sabes qué? Necesito manejar de doble algunas cosas más. Entonces crearon una estructura con algunos métodos, algunas propiedades, algo que le ayudaran en la parte de programación. Aquí ya te da igual si lo pones de esta forma o lo pones de esta forma. Yo lo que prefiero es siempre ponerlo como venía programando desde C, desde C++, desde C Sharp, la versión 1, ¿sí? Que es con minúsculas, ¿sí? Porque así me acostumbré a programar con los tipos de datos primitivos, ¿sale? Entonces vean que si lo pones así o lo pones así, no vas a tener problemas. Te sale lo mismo, ¿sale? Bueno, ¿qué sigue ahora? Pues vamos a decirle un doble C igual a doble A más doble B y listo. Ahí estamos, ¿sí? Entonces vean que yo estoy manejando los números de punto flotante, pues casi igual, ¿eh? De hecho, me dicen que doble es más grande que flotante, pero vean que aquí como que este es más grandote que este. Ahorita vamos a ver qué onda con el tamaño, porque el tamaño sí importa, ¿sí? Control C, Control V, y vean que son tipos de datos dobles. Entonces, valor de doble A, valor de W, W, y este es doble C, que es la suma de doble A con W y doble C. Se los dejo ahí para que copien. Y no se les olvide guardar. Aunque ojo, cuando ustedes compilan y luego ejecutan, Visual Studio te hace el guardado de los archivos. Pero por si las dudas, dale guardar. No voy a hacer la de malas que haya un bug y adiós lo que hicieron. ¿Sale? Ustedes me indican cuando terminen.
¿Cómo va, Rodrigo? ¿Ya terminó? No son, no son dados, profe, ya merito. Ok. Paola. Ya casi, profe. Ok. José. Ya terminé. Dante dice que ya terminó. Perfecto. Dicen mis alumnos, maestro, si nos pregunta, nos atrasamos. Profe, Mande. y por ejemplo, si quiero dar como un espacio para que sea más fácil leer, por ejemplo, cuando termina como los enteros, un espacio y, digamos, los tipos de ondas flotantes, así. Listo. Así. ¿Solo así? ¿Sí? Ok. Bueno, hay otra forma también. ¿Dónde estás? Diagonal N. Este es un carácter especial que te está indicando que va a representar un enter. ¿Sí? Ahorita les explico. Existen estos. Diagonal T es un tabulador. Diagonal R es un retorno de carro. Entonces, todo esto lo traigo desde C, ¿eh? Cuando empezaba, porque, híjoles, oye, ¿y cómo le puedo poner un espacio? ¿Cómo puedo hacer esto? De muchas formas, ¿eh? Pero pues ya depende de que, acá les digo, ¿quieres ser el mejor? Te tienes que quemar las pestañas y practicar, practicar y practicar, ¿sí? Pero bueno, creo que ya terminaron. Gracias por las preguntas y les agradezco que pregunten, ¿eh? Que así veo que están interesados. ¿Sale? Bueno, compilo y ejecuto. Y vean que a la pregunta que hizo su compañero, ¿y cómo le puedo dar espacios aquí? Pues con un simple console.writeLine sin nada, ¿sí? Y ahí estamos. ¿Sale? Pero entonces vean que aquí, pues oye, pues parece que el flotante y el doble parece como si fuera el mismo. Pero ¿qué creen? No es el mismo. Cerramos y me voy a los tipos de datos. Vean, el enlace que te acabo de proporcionar nuevamente es la documentación de Microsoft y tiene que ver con tu guía de programación de C#. Me voy a estar apoyando bastante en esto para ustedes. Esa es la mejor fuente, ¿sí? Te puedo decir, ¿sabes qué? Ve y cómprate un libro y tengo varios libros también, ¿sí? Pero no es el caso. Ya con la ayuda ya tienes bastante, ¿sí? Entonces vean que tengo los tipos y tengo tipos de valor, ¿sí? Y este tipos de valor, aquí tienes información general de qué es lo que significa tipos de valor y vean cómo tienes bastante código y todo ello, ¿no? Pero la parte interesante es, vean, ojo con esto porque luego son las traducciones y en las traducciones, algunas traducciones luego ahí como que te friquean, ¿sí? Son tipos numéricos enteros, ¿sí? Vean que los primitivos es el entero, pero puedo tener un byte corto, que sería un short byte, uno de tipo byte, un short, un corto sin signo, o sea, un unsigned short, ¿sí? Un entero sin signo, un largo sin signo,
un entero grande, ¿sí? O sea, tiene un número aquí, un numerito, y de hecho, ojo, nada más te lo pongo acá. Cuando tú pones aquí un entero, vean que puede ser de 16 bits, un entero de 32 bits, un entero de 64 bits, ¿sale? Y esto tiene que ver con la arquitectura. Si ustedes le ponen inicio, pausa, vas a ver qué cosa. El equipo con el que estás trabajando. Te indica el procesador que tienes. Vean que la mía es un Core i7 de quinta generación. Esa es la velocidad con la que se está trabajando. La RAM son 16 gigas. Pero lo más importante es esto. Es un sistema operativo de 64 bits porque el procesador que tengo está basado en una arquitectura de 64 bits. Y esto sí es importante para ustedes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo programar para una arquitectura de 8 bits que una de 16 bits, que una de 32 bits, o la que estamos manejando ahorita son 64 bits. Esta es la arquitectura de tu procesador y ese es el tamaño del registro que maneja. Yo inicié con 8088, que eran de 8 bits, ¿sí? Le brincamos a 386, ¿sí? Después Pentium y fuimos creciendo de 8, 16, 32, hasta ahorita que tenemos 64 bits, ¿sale? Entonces son máquinas muy rápidas. Entonces, si tú vas a hacer una aplicación enfocada para una arquitectura, ¿sí? Vean que aquí le puedes decir, ¿sabes qué? Tengo estos, ¿sí? Bueno. ¿Qué más? Estos son los tipos de datos y vean el tamaño, ¿sí? El tamaño son 8 bits, 16 bits, 16, 32. Entonces aquí te lo está manejando. Entonces, el entero que estamos utilizando es de 32 bits con signo. Entonces, tú puedes representar este rango de números desde menos 2 billones. No está muy grandote, ¿sí? ¿Sale? Es todo esto lo que puedes representar, ¿sí? Pero esto es en lo que respecta a tipos de datos enteros, ¿sí? Y vamos a ver, tengo los nativos, ¿sí? Ahí tienen la información de qué onda con los nativos en tiempo de ejecución y tenemos los valores mínimos y máximos, pero vamos a ver qué onda con los de punto flotante. Punto flotante, vean que ya no me maneja como los enteros, que eran bits, ¿sale? Ahora lo que me maneja con punto flotante son bytes. Entonces, un flotante puedes representar el número en 4 bytes, el doble son 8 bytes y el decimal son 16 bytes, ¿sí? Entonces vean que puedes tener un número muy, muy grandote, ¿sale? Entonces, ahí están. Y aquí tienes los booleanos y tienes los de tipo carácter, ¿sale? Pero bueno, la dejamos aquí, jóvenes. Ya nada más me quedan 1 minuto y segundos para que así no anden corriendo, copiando. Ya te dejé en el chat y eso te lo voy a compartir también en la plataforma para que tengas la información y así te voy a estar dando material, ¿sale? Pues sería todo por el día de hoy, jóvenes. Si no tienes duda, pues ya te puedes retirar y nos vemos la siguiente sesión. Cuídense mucho y Gracias, nos profe. vemos. Gracias, profe. A ustedes. Bye, bye, bye. Gracias, profe. Buena tarde. Igualmente. Nada más, Paola, tu asistencia ya se fue. Dejamos de compartir.